Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Cuéntame un libro de Novela Editores. Yo soy Emma Bernal, saludándolos y transmitiendo desde Toluca, Estado de México. Me da muchísimo gusto tener uno de nuestros autores que por cierto en la editorial dicen que reescribió la Biblia por su libro, que fueron de más de 800 páginas, no sé cómo le hace, yo apenas llevo 13 y ya tengo bloqueo de escritor. Y bueno, pues ahorita que nos dé algunos tips para que ir viendo cómo fluyan estas ideas, porque la verdad es que hay muchos que escribimos, pero se nos bloquea la mente de repente. Y bueno, pues tengo el súper gusto de presentar a Gustavo Javier Hernández de la Peña, quien mejor conocido como Gustavo Kraft, es licenciado en Filosofía y Letras por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, autor de la saga de libros Arred, El Planeta de la Guerra, y creador del libro de Rubí Encuentro en Sueños, ganador del 4º lugar dentro del concurso de literatura latinoamericana del género de terror, dentro de la antología de cuentos del libro de Remedios de un monstruo al homenaje de Mary Shelley. Y bueno, pues bienvenido, Gustavo, después de tan rico currículum. ¿Cómo estás? Bienvenido. Ok, muchas gracias. Y sí, pues aquí estamos. Sí, como comentaste al principio del programa, pues a todos nos gusta introducirnos en el mundo de las letras. Nos gusta, en mis clases hay de licenciatura, porque nuestro maestro de filosofía del lenguaje. El ser humano es dado por el lenguaje, ¿no? Que inclusive este filósofo alemán Martin Heidegger decía que el hombre y la mujer son dados por el idioma, ¿no? Sin el idioma no tendríamos del mundo. Entonces, creo que por eso nuestra naturaleza es inquieta conforme a las letras. Hay unos que a lo mejor no, que es más dado a las imágenes gráficas. Por eso hay que diseñar imágenes, videojuegos o películas hasta cierto punto en la producción, pero también no deja de ser lenguaje. Efectivamente, ¿no? O sea, el lenguaje, la forma de guiar pues una historia, porque sobre todo como, bueno, 800 páginas es algo que ni en mi tesis de licenciatura me la aventé, y eso que ya tenía muchísimas cuestiones de información, de investigación. Pero bueno, oye, Gustavo, ¿y de dónde surge la idea de escribir? Cuéntanos un poquito. Bueno, la idea de que surge de estos libros, sobre todo de la saga, generalmente a mí me gusta escribir de varios géneros literarios. Me gusta la cuestión de no quedarme solo, casarme con un género. Hay muchos compañeros que les gusta solo un género, se vuelven expertos ahora sí en el tema. Pero en mi caso, digo, me gusta de todo un poco y aunque claro, me inclino un poco más por el terror y por fantasía épica. Y bueno, los libros de la saga Harry nacen por esta idea. Cuando terminé mi licenciatura en filosofía, me hice un cuestionamiento un poco sobre la realidad. Me dije, ¿qué tan real es lo real? Había terminado también en esos entonces, en esos ayeres, de leer a Isaac Asimov, que es el Paz y eh, él tenía una frase que me sonó, ¿hasta dónde tiene? Nosotros estamos sujetos a tiempo, o sea, somos reales en tanto que somos, y esa es una línea platónica, ¿no? Con el Parménides. Somos en tanto existimos, pero en un momento en el que nuestra existencia deje de existir y caducamos, ficción, ¿no? Ya no podemos decir es porque ya fue. Entonces, eso es lo que a mí me cuestiona mucho, el ente en tanto que es, en tanto que ya no es. Entonces, con la historia, ¿sabes? La historia de los hechos que ha hecho la humanidad. Y entonces esa idea empezó a surgir en mi cabeza para hacer estos libros de saga. Y dije, voy a intentar escribir la historia de la humanidad, pero acontecimientos que han sido muy remarcados, ¿no? Como por ejemplo, las guerras púnicas, las guerras médicas, las batallas de la época medieval, sobre todo esas batallas muy sonadas como la batalla del lago Pepys, que fue entre el pueblo británico contra los antiguos teutones. Y todas esas batallas las fui yo como metiendo en mi cabeza hasta que dije, voy a basarme en la historia,
pero el hecho de hacer estos libros es convertirlo, también eso ya es un metarrelato. Hay un filósofo que maneja, creo que si no mal recuerdo es Michel Foucault, que decía que el metarrelato dejó de ser porque ya pasó y no se cuestiona lo que nos dice la historia convencional. Nosotros entendemos como verdad, y vendría Nietzsche a decir eso no es una verdad absoluta, es una forma de intuir lo que fue verdad en su momento, pero ya no es. Entonces yo dije, voy a ocupar la historia y la voy a hacer fantasía, porque lo que nos ha dicho los libros de historia no es como realmente sucedió, no es realmente como pasó. Entonces voy a inventar una historia basada en la historia, pero siendo fantasía. Y ya es donde empecé a inventar mis personajes, mis universos, mis pueblos. Fui combinando pueblos. Me acuerdo que se lo conté a un maestro de lingüística que me dijo, oye, lo que tú estás haciendo es algo un poco hasta esquizofrénico, porque combiné 4 culturas para hacer un imperio, ¿no? Por ejemplo, a los incas, a los mayas y a los aztecas. Y bueno, los combiné porque hay una similitud que lo maneja un psicoanalista que se llama Lativo Wong, que dice que las pirámides no solo la hicieron en Egipto, ¿no? Hay muchas pirámides en todo el mundo, pero las más sonadas son de estas 4 culturas que mencioné anteriormente. Entonces dije, voy a inventar un superpueblo que se va a llamar los Arcángel, y ya fusiona estos 4 civilizaciones y hago un superimperio en Arre. Y luego también fui combinando otros imperios para hacer un superimperios. Por ejemplo, combino el pueblo de los romanos con los persas y hago el linaje de los dorconianos. Ya esa saga de libros, combinando muchas cosas, hechos históricos y personajes y reyes que han sido muy sonados en la historia universal. Bueno, sí, un poco esquizofrénico la creación de pueblos, de historias, ¿no? Pero bueno, ahorita me remonto a una serie que salió no me acuerdo en qué plataforma de la tele, que se llamaba Once Upon a Time, que era la combinación de todas las caricaturas, digo, de todos los cuentos, ¿no? Y que Blancanieves se reunía con el que tenía un hijo y que esa hija se casaba con Garfio. Bueno, más o menos así como que me vino a la mente. ¿Es más o menos así tu libro para darnos una idea? Más o menos, sí, pero en mi caso fue basándome en la historia. Eso que habías dicho, también lo llegué a notar. No sé si ustedes lo llegaron a notar con Shrek. Creo que Shrek también tiene esa línea donde empieza a combinar un montón de cuentos. Si no mal recuerdo, esos cuentos están basados en los cuentos de los hermanos Grimm, estos franceses. Y este cineasta, que no recuerdo quién es la casa productora de Shrek, pero es lo que hace al final, ¿no? Junta todos los cuentos y hace un revoltijo, ¿no? Por ejemplo, sale Pinocho, el hombre de jengibre, el ogro, la princesa, Rapunzel y todos sus derivados. Entonces, más o menos por ahí es ese asunto. Pues interesante, ¿no? ¿Cómo le podemos hacer para que vayamos combinando todas estas historias? Y bueno, ¿y en este libro tienes algún personaje principal o son varios? Porque bueno, Ah, usualmente, sí. en un libro siempre se combina, ¿no? ¿Es uno o varios? Ahorita que mencionas, sí, son varios, por eso se llama el título Rey de Reyes, la confrontación de los monarcas, pero efectivamente sobresale el protagonista. El protagonista es una fusión entre Alejandro Magno con Jesús, ¿no? Con el Cristo. No desde un aspecto teológico o religioso, yo lo hago siempre en concepto histórico. Meto estos dos reyes o personajes porque leí un texto muy interesante que me lo prestó un amigo antropólogo francés que menciona que en una de las cartas o no sé de qué, de Flivio, un, un- un romano, decía que Egipto, y cuando lo va a ver le besa las sandalias, aunque era una momia, y en uno de sus tantos
textos, Flavio escribe lo que Octavio menciona, ¿no? Que los grandes líderes, mediante la estrategia, mediante el espíritu, y ya investigando además, pues dije, ¿qué personaje no ha estremecido tanto a la humanidad, ¿no? Y efectivamente el que más ha estremecido a las masas es Jesús, desde muchos puntos históricos, polémicos, políticos y teológicos. Y entonces dije, voy a hacer un super rey. Mi personaje se llama Peder y fusiono dos tipos de rey haciendo un personaje, ¿no? Que en este caso fue fusionar a Alejandro Magno con Cristo. Y lo hago por dos conceptos. Alejandro Magno conquistó el mundo material, el mundo, como lo diría Carlos Marx, el mundo tangible, pero Jesús en su momento conquistó no solo ese mundo, sino también el mundo espiritual, el mundo mental, el mundo de la fe. Entonces, es cuando digo, voy a combinar estos dos personajes para hacer un super personajazo, ¿no? Aquí en la saga, y por eso se llama La Confrontación de los Moradas, el Rey de Reyes, pero sobresale efectivamente Peder, que se llama Peder Susej, que en vocablo del arameo significa la piedra de Cristo. Interesante. Ahorita que platicas esto, me vino a la mente también una saga de programas, unos libros que se llama Games of Thrones, o sea, el Juego de Tronos, que estuvo en HBO, creo, me parece, y que fue, hace poquito sacaron la serie de House of Dragon, que es Juego de Tronos y Casa del Dragón, y bueno, algo así para tener una idea de lo que se trata, como es la que andar confrontando por ejemplo, en tu libro, ¿sí hay mucha sangre, derramamiento de sangre, o es más por la onda intelectual? Ok. Sí se va. De hecho, este último libro que me publicó Nobel es el que más guerras trae de toda la trilogía. Es el libro más bélico porque ya ahí hago mención de las guerras más sonadas de mi mundo, de mi universo, basado en las batallas más fuertes que son imperial, y hago mención sobre las guerras púnicas, que rápido digo cuáles son esas guerras. Esas guerras fueron los conflictos que hubo capital en Cartago y contra los romanos, capital en Italia, Roma. Cuando tú lees esa historia estremece mucho porque fue una historia en base a guerras, no eran como las guerras modernas que se suscitan solo en armas de fuego, en bombitas o cosas así. Estas eran hasta cierto punto un poco más crueles porque llegaban a las ciudades y violaban a las mujeres, a los niños, quitaban las cosas, destruían las casas, era un poco más como de sufrimiento físico, porque ya ahorita en una guerra, por ejemplo, si se hiciera la Tercera Guerra Mundial con este problema bélico que está siendo muy sonado con Ucrania, y que la intervención de los alemanes, Estados Unidos, de Metiche, pues ni sentiríamos una guerra porque pues en Nagasaki, pero en ese entonces sí esas guerras eran, realmente yo lo llego a sentir más frías, más sádicas, por la batalla cuerpo a cuerpo, por la impunidad de no poder hacer nada, yo lo siento como que me lo imagino, y digo, ¿qué se sentiría estar con tu familia y que te invadan tu nación y esto, ¿no? Entonces esas guerras púnicas son muy fuertes. Cuando las investigué para hacer la saga, dije, tienen que ir las tres guerras, son tres eslabones que se hacen en ese periodo, que la guerra médica más famosa fue la segunda, porque Aníbal, que era un soldado cartaginés que lo asumieron como rey de líder, este cuate llega a pasar toda la milicia. También dije, tengo que mencionarlo en mi libro, un gran estratega militar, y lo menciona acá como el famoso rey heredero de la corona de Dagón. Y rápido, también te voy a mencionar quiénes son Dagón y todos estos personajes. Son personajes mitológicos basados en el contexto histórico de la época. Los cartagineses adoraban mucho al dios pez, que inclusive
retomando los textos de H. Howard Phillips Lovecraft, un escritor inglés, él es el creador del universo de Cthulhu, es terror cósmico. Hace mucho mención sobre este dios pez que es Dagón. Yo no lo sabía, ¿no? En mis investigaciones llego a deducir por qué fue muy importante para los cartagineses, y es que los cartagineses fue un pueblo que en eso se basaba su economía. Era un pueblo, aparte de la milicia, era también un pueblo navegante. Entonces, por eso ellos pertenecían más al mar que a la tierra, ¿no? Entonces, por eso vienen sus deidades acuáticas, y una de ellas es Dagón. Y dije, voy a inventar, basándome en los mitos, voy a agarrar a Hannibal, y voy a decir que él es el heredero de la corona de Dagón, es decir, que tiene el poder de convertirse en su dios, ¿no? Entonces, así, todas esas cuestiones van relatadas aquí en Arrey, Rey de Reyes. Y cuando uno agarra el libro y lee el primer capítulo, acá lo tengo al lado, lo estoy hojeando, el primer capítulo dice la batalla del hielo y el tiempo del Halangin. Hay batalla que se libró en un lago congelado, ¿no? Y fue entre la República de basadas en contextos históricos. Bueno, eso es muy interesante. Fíjate que, bueno, ahorita que me haces pensar en todo este tipo de guerras y toda la forma en cómo hemos tenido las cuestiones de, pues, de conquistar unos a otros y pues que nos haces reflexionar acerca de esto, ¿no? Oye, pero cuando viste que salieron tantas páginas, ¿qué sentiste? Porque de verdad estoy impresionada con 800 páginas. Vuelvo a lo mismo, yo no puedo pasar de 13. Ah, sí, bueno, son anchos. El primero es de 600 páginas, el segundo es de 700 y este fue el más largo. Y a cualquier editorial, pues sí se elevan los costos de impresión. El tiraje de hacer libros así es muy, muy caro, más si lo mandas a hacer en tapa dura o tapa blanda es más económico, pero también dependiendo el papel que uses para su impresión. Entonces, en tanto por los precios es carísimo, más si uno como escritor independiente lo quiere costear, realmente es algo caro, muy caro. Pero yo lo quise hacer así porque cuando empecé a hacer estos libros, yo había terminado de leer todos los libros de Tolkien. Ahorita tú que mencionaste a Game of Thrones, ese autor, que si no mal recuerdo, el autor intelectual de Game of Thrones se llama Martin no sé qué, ese cuate sacó muchas ideas de Tolkien. Todo aquel escritor que empieza a escribir fantasía tiene que haber leído todos los libros del maestro Tolkien, porque para empezar, Tolkien fue un maestro no solo de letras, sino también de idiomas. Era un erudito en el lenguaje inglés antiguo, en el lenguaje inglés céltico. Entonces, por eso inventó la lengua de los elfos. Cuando te empiezas a empapar mucho de esta mentalidad de este maestro de Cambridge, ya es donde empiezas a agarrar como yo así lo veo como práctica para poder narrar, para poder hacer un trabajo más o menos. Entonces, yo digo que por base, quien quiera escribir fantasía tiene que leer todos los libros de Tolkien. Después de Tolkien vendría a ser Michel Ende, que fue un autor alemán del siglo XX, que escribió varios libros, entre ellos La historia interminable y también Momo. Tienes que leer de cajón todos estos maestros de la literatura fantástica y yo cuando leí mucho a Tolkien, veía sus libros, que son unas Biblias también, sobre todo el de La Comunidad del Anillo, es un libro de 1000 páginas. Cuando lees también Las Dos Torres, un libro de 500 páginas, y cuando lees el último del Retorno del Gran Rey, es un libro de
si no mal recuerdo, 100 páginas. Entonces, yo como escritor, como aprendiz de escritor, dije, quiero ser casi así como mi maestro, porque te enamoras tanto del trabajo de esa persona que también, de hecho, sus hijos, entre ellos Christopher Tolkien, que es el que heredó todos los millones de dólares de que ahorita la gente está pagando por los libros de su papá. Él en una carta dice que de su niñez recuerda que su padre se aislaba más en su estudio y que ni le hacía caso a su familia, ¿no? Ni a su esposa, ni a sus hijos. Dicen que este cuate se perdía, sobre todo cuando escribió el libro del Hobbit, que es la historia de este abuelo de Frodo. Entonces cuando dices, vaya, es un vato que de plano como escritor se perdía, que realmente lo hacía con pasión, con cariño, con devoción, que realmente cuando lees sus libros te enamoras, sinceramente te enamoras, a tal grado que el libro del Silmarillón es un libro que ha alcanzado las ventas que excede como varios editoriales han sacado la estadística de Don Quijote de la Mancha de Miguel Cervantes. Es el libro vendido a nivel mundial, ¿no? Y ya casi está compitiendo en ventas, que es el tiempo de cómo crea su universo de la Tierra Media del maestro Tolkien. Entonces, como tú me lo estabas mencionando ahorita, yo para escribir estos libros y todo, en mucha literatura, y pues ahí puedo decir que ya salieron, ¿no? Ya están impresos, ya se han distribuido en otras editoriales y pues seguimos trabajando. Exactamente, ahorita que estabas hablando me vino a la cabeza Tolkien, el Silmarillion, exactamente de cómo se va creando estos, no recuerdo cómo se llaman estos angelitos, o bueno, eran como ángeles que con su voz iban creando la Tierra Media. Entonces yo sí lo he leído, yo soy fanática de Son los Tolkien. hijos de... Sí, Sí, yo amo a Tolkien, entonces yo creo que es sí, algo sí, sí, los que estás importante, mencionando. es importante. Y bueno, y oye, Sí, 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 no. ¿y cuánto tiempo te tardaste en escribir este libro? El tiempo, pues sí, realmente fue un buen tiempo. Yo ahorita tengo 35 años. La saga de Arre desde los 19 años. Bueno, ahí no escribía tan bien, me faltaba un montonal pues, de calidad, de vocabulario, que hasta la fecha, ¿no? Seguimos siempre actualizándonos, así como los ingenieros que tienen que estar al día y a la vanguardia, Archicad, todo eso, pues uno igual, ¿no? Tiene que estar a la vanguardia con el lenguaje, con las estructuras, con las nuevas formas de escribir. Por ejemplo, esto de escribir, como tú lo mencionas, de libros así muy largos, aquí en países latinos no se ve con agrado. Aquí, de hecho, apenas hablé con un editor, gracias a Dios lo conocí, y él me dijo, no, la literatura hispana debe de ser concreta. Como me dijo, no estás tú escribiendo en ruso, porque los rusos se van en páginas, pero no, un latino tiene que ser práctico, porque a la cultura latina, desde México hasta Argentina, la gente es de leer rápido, por eso lo que pega son las antologías, los cuentos, cosas cortas, ¿no? De hecho, hasta en literatura juvenil se ha visto a Mais de Santesbury, autor de El Principito. Los niños te leen el cuento breve, pero les das ya el libro, el original, y es esto así, que lo van a leer. Somos así dados a leer cosas breves. Entonces, eso es lo que me hizo ver este sujeto que es donde gané el concurso en cuarto lugar, no quedé en los primeros, de terror, pero me hizo ver que mi cuento fue concurrente, concreto, y ahí es donde ya no me desplayé de páginas por ya de esta editorial concurrente, es decir, di poco con pocas palabras y que guste. Entonces fue un reto, ¿no? Realmente para mí fue un reto, así como tú lo mencionas, es castrante hacer una tesis. Yo cuando hice mi tesis, yo también me titulé por tesis, fue horrible porque mi asesor era muy
y me decían, no, aquí no se trata de choro, ¿sabes? Tienes que ser concreto, no, aunque me entregues así de páginas, no me interesa si son 10 pero con calidad. Entonces, al contexto de narrar poco, ¿no? Y decir mucho. Entonces, te digo, los años te van dando la experiencia y en concreto, ¿cuántos años he llevado? 20 años escribiendo los años, trabajando este universo imaginario. Interesante, sobre todo, como les decía, amigos, que no es tan fácil escribir, ¿no? Y bueno, y hablando un poquito de esto, ahorita me vino a la mente El nombre de la rosa, que es un libro de 300 y cacho hojas de Humberto Eco, y que bueno, para los que nos encanta leer, a veces se nos hizo muy largo, ¿no? Y como resumes, pues Harry Potter, El Señor de los Anillos, que son 3 horas, El nombre de la rosa, tantos libros como es para ponerlos en una película. Obviamente los que leemos, pues luego empezamos a ver que no existe esa correlación y bueno, es difícil a final de cuentas, ¿no? Oye, pues Gustavo, pues ya casi se nos está acabando el tiempo. ¿En dónde te podemos encontrar? ¿Tienes redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dónde te encontramos? Sí, bueno, en Facebook la gente o alumnos, exalumnos, a veces me mandan solicitud o solamente me siguen. Estoy como Gustavo Craft, HP, así y en Facebook estoy. Eh, Generalmente en Instagram casi no eventos de los libros, pero si me quieren seguir, también hay algo trabajo de otro tipo de contextos o más imágenes. También estoy ahorita diseñando mis personajes, estoy tomando cursos para diseñarlos ya digitalmente. Ya también estamos quedando muy arcaicos con eso ya fue, ya ya pasó los 90. Y y en Instagram estoy como Javier de la Pen, obvio, este, de de la aplicación que no aceptó mi apellido Peña y me dejó de la Pen, ¿no? O sea, entonces ya, así quedó, así estoy. Y igual como Gustavo Craft, HP. ¿Y qué otra red hay? Y en Telegram, pero ese casi no lo uso. Muy bien, Gustavo, pues muchísimas gracias por haber estado aquí en Cuéntame un libro, maravillosa entrevista. Y bueno, por cierto, pues ya para todos aquellos les tenemos una noticia que se viene el Encuentro Nacional de Escritores de Nobel Editores 2 y 3, si no mal recuerdo, de marzo. Y bueno, pues vamos a estar ahí en Veracruz. Y bueno, pues ahí no se lo pierdan. Gustavo va a estar por allá, vamos a estar varios. Y bueno, pues muchísimas gracias, Gustavo, por haber estado aquí en Cuéntame un libro. Gracias también por la entrevista y pues estamos en contacto y primeramente Dios andamos allá en Villaldama, Así es. Pues en el... pues muchas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Yo soy Alma Bernal, desde todo lo que está en México, y recuerden que leer los llevará más lejos y no dejen de ver nuestras nuevas novedades. Ahora sí valga la redundancia, las novedades de aquí de Nobel Editores. Y bueno, pues nos vemos y que tengan buena noche. Gracias.